Bueno, es un gozo y un privilegio estar con ustedes, hermanas. Me presento por las que no me conocen. Mi nombre es Ana Díaz. Soy la esposa de Josué Ávila, hijo del pastor Héctor, y pues ahorita actualmente estamos aquí sirviendo bajo el ministerio de mi suegro, y pues es una gran bendición y un gran privilegio compartirles el día de hoy, pues algo con lo cual estuve orando y espero de todo corazón poder ser de bendición. Bueno, ya la hermana Sina ya oró. Entonces, pues vamos a comenzar. Y quiero comenzar, hermanas, con, podríamos decirlo como sentimientos, ejemplos de sentimientos o emociones que muchas veces como mujeres pasamos. Por ejemplo, muchas veces no puedo disfrutar de algo porque sentimos que se apaga la alegría. Sentimos que la gente se va alejando de nosotros y nos sentimos que no nos están entendiendo. Me siento incomprendida con mi esposo. No importa lo mucho que hable, grite, no me entiende. No me da alegría las cosas que deben darme alegría. Siento que mi familia no puede llenar mis expectativas. Siento que siento que mi esposo no se esfuerza para hacerme feliz. Y si lo trata, nunca es suficiente. Sé que muchas veces lastimo con lo que hago, con lo que digo, pero no puedo parar. No tengo visión de mi vida. Me siento ansiosa todo el día. Me siento que han robado parte de mí. Cuando lastimo a las personas que amo, siempre trato de justificar mis acciones. Quiero olvidar, pero los recuerdos del dolor que me hicieron regresan. Hermanas, creo que alguna vez, yo creo que la mayoría hemos podido sentir eso. Yo escribí unas cosas que en lo personal a veces yo he sentido. Y no dudo, hermanas, que tal vez alguna vez ustedes lo han sentido. Lo han sentido antes, lo están sintiendo, o probablemente en un futuro lleguen a sentirlo. Hermanas, ¿por qué pasamos por estos pensamientos? Porque Dios nos ha creado para ser llenos de Él. Y ahorita vamos a checar un poquito más adelante qué tiene que ver una cosa con otra. Pero quiero que me acompañen a Efesios 3. Aguántenme poquito, hermanas, porque como que no lo encuentro. Efesios 3, y les voy a leer el 18 y el 19. Dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanas, somos seres que fuimos diseñados para ser llenados. Aquí nos enseña en su palabra que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Por ese propósito fuimos seres creados para ser llenos. Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero ¿por qué sentimos todos esos sentimientos que les dije hace ratito? ¿Por qué sentimos eso? Porque muchas veces nos queremos llenar de cosas terrenales. La naturaleza del ser humano, como les decía, es querer ser llenados.
lo podemos ver desde que somos niños, ¿verdad? Yo veo a mis hijas, tengo 3 hijas, Isabela, Andrea y Vera. Y ahorita para ellas yo siento que yo soy su vida, ¿verdad? Ellas buscan ser llenadas por mí, quieren siempre estar, hasta a veces como que tengo que hacerles así. Estoy lavando los trastes y quieren estar aquí jalándome, buscan ser llenadas por su madre. Luego pasamos, yo creo que a otra etapa, ya cuando somos adolescentes, ¿verdad? Y podemos ver, si ustedes son mamis de adolescentes, que sus hijos buscan muchas veces ser llenados de amistades, ¿verdad? Ya mi hija más grande tiene 7 años, pero ya la empiezo a escuchar y ya empieza a hablar de que sus amigas, y ella ya está buscando ser llenada por sus amistades. Y hermanas, ya cuando pasamos a otra etapa, queremos ser llenadas, ya sea por nuestro esposo o por nuestros hijos. Le estaba comentando a una de mis hermanas, la mayor, se llama Celeste, de lo que iba a hablar el día de hoy. Y ella me dijo una frase que hasta la anoté y todo, porque realmente siento que expresa muy bien lo que les estoy diciendo. Dice: un corazón que fue creado para lo eterno no puede ser llenado por lo terrenal. Las cosas terrenales no tienen la capacidad de llenarnos, hermanas. Mi esposo no puede llenarme. Mis hijos no me pueden llenar. Ya sea cosas materiales, no me pueden llenar. Y hermanas, al no lograr que nos llenen y que nos fallen, porque nos van a fallar, hermanas, porque son seres humanos como tú y yo, pecadores, nosotras también hemos fallado, ellos nos van a fallar. Y cuando pasa eso, hermanas, produce en nosotros amargura. Y es lo que les quiero hablar el día de hoy, hermanas, acerca de la amargura. Hermanas, creo que puedo decir que, no puedo decir que todas, pero tal vez alguna vez en una parte de nuestra vida hemos sentido, yo creo que la amargura. Y quiero decirles rapidito qué hace la amargura en mí. Primeramente, hermanas, la amargura contamina mi alma. Mi alma, ¿qué es? Mi mente, mi voluntad, mis emociones y mi espíritu. Eso es mi alma. Y la amargura, hermanas, contamina mi alma. Quiero que vayamos a Hebreos. Hebreos 12. Y les voy a leer, hermanas, el 14 y el 15. Hebreos 12, 14 y 15. Dice: por lo cual levantad, Hebreos 12, 14 y 15, perdón. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellas muchos sean contaminados. Este versículo me está hablando acerca de la amargura, ¿verdad? Nos dice: ten cuidado, no vaya a ser que si tú permites que entre la amargura en tu vida, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermana, la amargura no solamente se queda ahí, sino que contamina. Pero bueno, vamos a meternos un poquito a lo que les comento. La amargura contamina mi alma, ¿sí? La alma es mi mente, mi voluntad, mis emociones y mi espíritu. Entonces quiere decir que yo
al tener amargura en mi vida, estoy contaminando mi mente, estoy contaminando mi voluntad, estoy contaminando mis emociones y estoy contaminando mi espíritu. Al permitir que la amargura entre, va a debilitar mi alma y disminuirá la capacidad de nuestra alma para responder a Dios y seguir sus caminos. Hermanas, la amargura debilita nuestra alma. Y cuando pasa eso, nuestra alma no puede responder a Dios, hermanas. Y es difícil seguir en sus caminos cuando hay amargura. Vamos más abajito, hermanas. Al entrar la amargura a mi alma, cedemos terreno al enemigo. Se nos advierte que la amargura, dice un versículo, vamos a él en Efesios 4:27. Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. Hermanas, cuando nosotras tenemos amargura, cedemos terreno al diablo, al enemigo. La palabra lugar, hermanas, en griego significa una área de control legal, ¿ok? En un reino, la jurisdicción lo determina el territorio bajo la autoridad del rey. Ahora, hermanas, ¿quién es el rey de tu alma? ¿Quién está controlando tus emociones, tus sentimientos, tus acciones? ¿Quién las está controlando, hermanas? ¿Quién tiene la jurisdicción de tu alma? Analicemos poquito nuestra vida, hermanas, analicemos cómo nos comportamos. Y hermanas, no quiero minimizar el dolor que muchas veces pasamos. Tal vez han hecho algo que realmente nos han herido. Pero eso no justifica, hermanas, que demos lugar al diablo en nuestras vidas. El problema cuando hemos cedido terreno, hermanas, vemos que entra la amargura a mi alma. Luego, cuando está la amargura en mi alma, cedemos terrenos. Y el problema cuando hemos cedido terreno, esto acarrea verdugos, hermanas. Los verdugos son aflicciones del alma. Y quiero que vayamos a Mateo 18. 34. Mateo 18, 34. Dice: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Creo que conocemos esta historia, hermanas. Es una historia que cuenta de que un hombre perdonó la deuda, ¿verdad? Pero vemos que luego ese hombre que fue perdonado, él no quiso perdonar. Y dice que el Señor se da cuenta de esto, entonces dice que lo entregó a los verdugos. La palabra en griego corresponde a torturar, hermanas. Su raíz significa causar dolor y trabajo, producir angustia y fatiga del alma. Yo estuve pensando y pidiendo consejo y preguntando qué es realmente, porque a veces yo leía acerca de los verdugos y como que no entendía muy bien a qué se refería esto. Yo creo que, hermanas, podría ser como Dios permite y nos entrega muchas veces a situaciones que no nos gustan. O muchas veces, hermanas, lo puse así como pude entender, son como emociones descontroladas que me causan angustia. Hermanas, cuando hay amargura en nuestra vida, van a ser muy honestas conmigo, yo también voy a ser honestas con ustedes. Si yo he pasado por eso, no solamente viene la amargura, sino muchas veces viene depresión, ansiedad, culpa, etcétera. ¿Sí?
Está la amargura. A veces uno dice, me siento deprimido, pero muchas veces no es depresión, hay algo de amargura en tu corazón. Y esos verdugos que muchas veces Dios nos está diciendo, hey, capta, está pasando algo contigo. Hermanas, bueno, las que me conocen, hermanas, saben que yo siempre lloro. Creo que es un tema, hermanas, en el cual como mujeres siento que muchas veces pasamos. Y es muy triste ver, hermanas, cómo muchas veces llegamos a, por ejemplo, las cosas que deben de darnos alegría, ya no lo hacen. Por ejemplo, no sé, muchas gracias, hermano. Puedo imaginarme a mis hijas, ¿no? Jugar, estar felices. Y si ustedes tienen pequeñitas o hijos o ya grandes, ¿no? Pero cuando se ponen a jugar y están risa y risa, eso te llena, ¿verdad? Pero hermanas, cuando nosotros permitimos que la amargura entre, esas cosas ya no te llenan. O sea, eso te debería de hacer feliz, pero ya no lo hace. Estamos muchas veces cansadas y frustradas de que queremos y necesitamos ser llenadas. Y me sigo sintiendo vacía, porque no nos estamos llenando, hermanas, de lo que Dios nos diseñó para ser llenadas, que es del Espíritu Santo. Hermanas, ¿quién tiene la jurisdicción, verdad? No sé si les leí Mateo 18:34. Sí, les dice, entonces Señor, le entregó a los verdugos. Al ceder terreno, hermanas, el diablo va a querer formar fortalezas. Vemos, hermanas, que el alma debilita la amargura debilita mi alma. Y luego vemos que el diablo no solamente va a querer el terreno, ¿sí? Ya le cedimos el terreno al diablo. Él no se va a quedar ahí, sino que va a empezar a formar fortalezas. Hermanas, la fortaleza es una mentalidad incorrecta. Quiero que me acompañen a Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Dice, ¿ya lo tienen, hermanas? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, donde las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Esas son las fortalezas, hermanas. Las filosofías, los pensamientos de este mundo, que muchas veces el diablo trata de meternos en nuestra mente. Son mentiras de Satanás, ¿sí? Y al creerlas, hermanas, estamos tomando decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Cuando Satanás construye en nuestra mente un razonamiento que es contrario a la Escritura, hermanas, en la Biblia nos hablan, y aquí se me pasó a anotar el versículo, pero nos habla que el diablo es padre de la mentira, ¿sí? Él es experto en eso, en meternos ideas en la cabeza que van todas en contra de la verdad. ¿Cuál es la verdad, hermanas? La palabra de Dios. Y cuando nosotras, hermanas, aceptamos esas fortalezas, esas mentiras, cuando aceptamos esas mentiras, se producen en nosotros fortalezas.
en nuestra mente. Hermanas, por eso muchas veces reaccionamos y tomamos decisiones incorrectas o tenemos comportamientos incorrectos. Muchas veces tú sabes que estás mal, ¿verdad? Estoy reaccionando de una forma tan incorrecta, pero como ya tengo una fortaleza tan grande en mi mente, es tan difícil yo dejar de estar haciendo eso. Por ejemplo, hermanas, un ejemplo de fortalezas. El que me ofendió nunca cambiará. Esa es una fortaleza que el diablo nos ha puesto en nuestra mente. ¿Por qué, hermanas? Porque en la Biblia me enseña que Dios puede cambiar vidas, ¿sí? Y el diablo te pone eso en tu mente. Él nunca va a cambiar. Otro ejemplo, debo castigar al que me ofendió. Y muchas veces por eso actuamos de una forma incorrecta, ¿verdad? Justificando, yo lo llamo muchas veces como pecados permisivos, ¿verdad? Hay pecados, hermanas, por ejemplo, que vemos que, por ejemplo, rebeldía en un joven, o varios así pecados, hermanas, que vemos visualmente, pero hay pecados que no vemos, que son como pecados más internos. Y muchas veces esos pecados los permitimos porque en cierta manera los justificamos. Por ejemplo, la amargura, hermanas. Yo soy así o estoy tan dolida porque me hicieron esto. Entonces yo puedo reaccionar de esta forma. Estoy justificando cómo estoy reaccionando, cómo me estoy comportando. Y esas son fortalezas que el diablo nos está poniendo. Hermanas, Dios nos dice aquí cómo debemos de reaccionar. Aquí nos dice, ama a tus enemigos, ¿verdad? Pero el diablo ya nos puso otra mentalidad, ¿verdad? Incluso este mundo, vas con la psicóloga y es terapia de puro tú, ¿verdad? Si tú te sientes mal, déjalo. Tú no tienes por qué estar sufriendo, ¿verdad? Y esos son pensamientos de este mundo, hermanas. Abandona a ese hombre, ¿verdad? Debes de estar primero tú bien. Y estamos, hermanas, ahora en día idolatrando nuestras emociones. Ahora nuestras emociones, si se dan cuenta hoy en día, deben de ser nuestra prioridad. Si estás así, déjalo. Si tú ya no eres feliz en tu matrimonio, déjalo. No importa que lastimes a tus hijos, no importa que ellos se queden sin una figura paterna, con que tú estés bien, eso es lo importante. Y estamos tan idolatrando nuestras emociones. Hermanas, son fortalezas que el diablo ha puesto en nuestra mente. Puedo justificar mi pecado porque lo que él está haciendo o lo que él hizo fue algo peor. Hermanas, aquí, por ejemplo, hermanas, ya sea que tu esposo pues cometió el error, hermanas, de tal vez darle lugar al diablo y empezar a hablar con otra mujer, ¿no? Y te lastimó eso. Entonces tú dices, él lo hizo, entonces yo puedo hacerlo también. Son fortalezas que el diablo nos pone. Y eso es algo que nunca acabar, hermanas. Él hizo, yo hago. Y tristemente, hermanas, los que más sufren muchas veces son nuestros hijos. Hermanas, aquí yo tengo unos mitos del matrimonio. Cuando estuve en el colegio me enseñaron estos mitos, que muchas veces nos casamos pensando que vamos a tener eso. Y los anoté aquí porque también son como fortalezas que el diablo pone, y cuando nos casamos por eso hay mucho pleito en nuestro hogar. Número 1 del mito del matrimonio es: el matrimonio terminará por mi soledad. Eso es un mito, hermanas. Muchas veces nos casamos pensando que jamás nos vamos a sentir solas, porque ya tenemos una pareja para siempre.
Y entramos al matrimonio exigiendo eso, ¿verdad? Es muy bonito, hermanas, y cuando encuentras a esa persona, ¿verdad? Si usted puede recordar, ¿verdad? La etapa del cortejo, cuando se vieron, se cerraron el ojo, se acomodó el pelo y esa etapa, ¿verdad, hermanas? Pero, hermanas, debemos de estar conscientes que el matrimonio no es una salida para no sentirnos solas. Muchas veces entramos, como les decía, muchas veces exigimos tanto eso porque nos sentimos vacías, porque no lo estamos llenando del Espíritu Santo, que vamos y lo exigimos a nuestros esposos. Recuerdo, hermanas, cuando yo me casé, pues uno dice, no, ya, felices, vamos a estar acaramelados todo el día, abrazados y todo. Hermanas, cuando yo me casé, yo me sentía sola. ¿Por qué, hermanas? Yo soy de San Luis, me vengo a una iglesia donde yo no conocía a nadie. Y los días domingos eran donde mi esposo pues trabajaba más. ¿Sí? Él trabaja aquí en la iglesia, entonces tiene otras actividades y todo, siempre anda afuera saliendo, checando camiones y todo. Y yo siempre estoy sentada sola, hermanas. Imagínense, hermanas, si yo hubiera venido con ese concepto. Casarme no me va a hacer sentir sola. Al principio de mi matrimonio, mi esposo se levantaba como a las 5, él hacía lo del transporte de la escuela y se quedaba ahí en la escuela porque también daba unas clases. Entonces yo lo veía como a las 2, ya nada más iba a comer y luego se volvía a ir y ya regresaba a veces hasta como la 1. Entonces, en cierta forma yo me encontraba sola. Hermanas, si yo me creo la mentira del diablo de que mi esposo me debe de llenar para que me quite mi soledad, para que no me sienta sola, eso va a hacer que, imagínense cuántos problemas, ¿verdad?, hubiera tenido con él. Exigirle más tiempo, porque yo me siento sola, porque no estoy siendo llenada. Pero realmente es porque no nos estamos llenando del Espíritu, hermanas. Y hubiera impedido que mi esposo tal vez siguiera pues sirviendo a Dios. Otro mito, hermanas, el matrimonio sanará mi quebranto. Muchas veces, hermanas, venimos, no todas las familias no son perfectas, ¿verdad? Entonces, muchas veces venimos de familias disfuncionales y buscamos un matrimonio la salida. Podría ser, hermanas, que tal vez alguna de ustedes estaba batallando mucho en su casa, había muchos pleitos, muchas peleas, y al ver a ese hombre dijiste, es una salida tal vez para yo estar bien, y te sales de ese hogar y te casas y te das cuenta que tal vez emocionalmente sigues con quebranto y no te sanaste. Hermanas, es también una fortaleza del diablo. El matrimonio no sanará mi quebranto. Hermanas, ¿quién sana los quebrantos? No una persona. Tercero, el matrimonio asegurará mi felicidad. La boda, hermanas, no cambia a las personas, solamente Cristo lo puede hacer. Bíblicamente el matrimonio no produce transformación del carácter de vida, ¿sí? Los cambios son producidos por el Espíritu Santo y no por el estado civil, hermanas. Muchas veces nos casamos pensando que iba a terminar la frase, y vivieron felices para siempre. Y luego nos casamos y nos damos cuenta que vivimos felices para siempre no era así. Entonces nos sentimos como que engañadas y ahora le exigimos a ese hombre que nos dé ese vivimos felices para siempre. Hermanas, la felicidad es una actitud, ¿verdad? Es una decisión. Pero, hermanas, la felicidad tampoco, mi esposo no tiene la capacidad de dármela.
Y es importante que entendamos eso, hermanas. Las personas que nos rodean, lo terrenal de este mundo, no tiene la capacidad de llenarme. Si tú buscas ser llenada de eso, vas a traer amargura a tu corazón. Hemos creído mucho en las mentiras de Satanás, que nuestra mente, y nuestra mente, hermanas, ya tiene muchas fortalezas. Por eso no hemos podido quitar la amargura de nuestras vidas, porque seguimos esperando ser llenos por algo o alguien que nunca va a llenar. Hermanas, es por eso que muchas veces actuamos de una forma incorrecta. Muchas veces, grito demasiado en el hogar y exijo que me escuchen y exijo que se haga y no llenan mis expectativas. ¿Y por qué, hermanas? Porque estamos buscando ser llenas por algo que no nos va a llenar. Hermanas, es muy importante entender esta parte. Por eso muchas veces se paran hermanas, se para el pastor, nos dan enseñanzas de cómo debemos de comportarnos, ¿verdad? Ama a tu esposo, hónralo, ¿verdad? Ay, pero a veces es tan difícil, ¿verdad, hermanas? Decimos, es que no puedo yo someterme y decirle, sí, mi amorcito, todo lo que tú digas, eso vamos a hacer, ¿verdad? Es que no se puede, hermanas, es que hemos formado tantas fortalezas en nuestra mente, buscando que Él nos llene. Por eso es tan difícil, hermanas, muchas veces obedecer, respetar a nuestro esposo. Si tan solo, hermanas, nos llenara el Espíritu Santo, vamos a tratar de respetar, honrar a nuestro esposo, porque sabemos que es algo que le agrada a Dios. ¿Cómo derribamos fortalezas, hermanas, de la amargura? Ya para terminar. Número 1, confiesa el pecado de amargura. Analicemos un poquito nuestras vidas, hermanas. Tal vez no te has dado cuenta que traes ahí una amargura en tu corazón. Analiza tu comportamiento. Mi comportamiento está bajo jurisdicción del Espíritu Santo. Justifico muchas veces las faltas porque recuerdo todo el dolor que me causaron. Muchas veces justificamos la amargura, repasamos constantemente el daño que nos hicieron nuestros ofensores y al hacerlo justificamos nuestra culpa con acusación. Hemos roto nuestro afecto por nuestro ofensor. Y quiero que me acompañen a Primera de Juan, hermanas. Primera de Juan 2:9. Primera de Juan 2:9. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Hermanas, no me dejarán mentir, cuando hay amargura en nuestra alma por alguien que nos hizo daño, se rompe el afecto hacia esa persona. Hermanas, aquí me dice claramente, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. La oscuridad, hermanas, es la esfera de Satanás. Así, el que está amargado está viviendo en pecado. Hermanas, como les digo, muchas veces son pecados permisivos, ¿verdad? Pecados que creemos que están justificados, pero no, hermanas. La amargura es un pecado. La amargura corta con la gracia de Dios. Y hermanas, vivir sin la gracia de Dios, hermanas, es una vida que no nos gustaría vivir. Confiesa el pecado. Analiza tu vida, ve en oración y dile, Señor, me han lastimado y tengo amargura. Te pido que me perdones. En Primera de Juan 1:9, hermanas, es una promesa que Dios nos da.
Ahí dice ahí mismo en 1 de Juan 1:9, más arribita, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es una promesa que Dios nos da. Si tú confiesas pecado, Dios es fiel para perdonar. Hermanas, dejemos de luchar. Muchas veces creo que hasta es cansado, es agobiante estar exigiendo tanto de que nos llenen. Y hay tanta amargura, hermanas, que a veces hasta tú misma ya estás cansada, pero aún así las fortalezas que el diablo ha puesto en tu mente no te está permitiendo dejar ese pecado de la amargura. Yo perdonar a alguien que me lastimó, ellos no merecen que los perdone. Ellos merecen que los lastime. Ellos merecen hacerles la vida de cuadritos. Esas son fortalezas que el diablo ha puesto en nuestra mente, hermanas. Hermanas, confiesa el pecado de la amargura. Ve con Dios y pide perdón. Número 2, pide a Dios que recupere el terreno que hemos cedido. Vimos, hermanas, al principio que cuando entra la amargura en nuestra alma, empezamos a ceder terreno al diablo. Por cada una de las ocasiones que hemos cedido terreno al diablo, pídele a Dios que te ayude a recuperar el terreno. Lo podemos ver en Salmos 23:3. Salmos 23:3. Dice, confortará a mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hermanas, este versículo, la verdad, es algo que cuando estaba haciendo este estudio, se me hizo tan especial. ¿Por qué, hermanas? Porque la palabra confortará, hermanas, en hebreo significa, hermanas, volver al punto de inicio. Hermanas, esta es una promesa que Dios nos da, ¿verdad? Él promete confortar nuestra alma, volver al inicio y tener como otra oportunidad. Recuerda que Cristo ya ganó ese terreno que hemos cedido al diablo. ¿Por qué, hermanas? Porque Él ya murió, ya fue sepultado y ya fue resucitado. Ya resurrección, por su muerte, sepultura y resurrección. Él ya tiene la victoria. Nosotras ya tenemos la victoria, hermanas. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dio la victoria cuando Él en esa cruz murió por nuestros pecados. Murió por todos, hermanas. Por los pasados, por los presentes y por los futuros. Él ya pagó por todos nuestros pecados, hermanas. Ya tenemos la victoria. Hermanas, es que se me hace tan difícil dejar esto. Tú ya tienes la victoria. Solamente Dios quiere que experimentemos cómo es vivir la experiencia de la victoria. Por eso Dios aquí nos da unas indicaciones, porque necesitamos nosotras experimentarlo, hermanas. Pero ya tenemos la victoria. Hay que recordar eso, hermanas. Cada vez que venga una fortaleza que el diablo quiera ponerte en tu mente, no, va a ser imposible. Lo volvió a hacer, no, yo ya no puedo, no. Recuerda que son fortalezas. Nosotras ya tenemos la victoria y podemos dejar la amargura. Número 3, hermanas. Derriba fortalezas con la verdad. Estamos viendo, hermanas, que las fortalezas son las mentiras del diablo que hemos creído. Hermanas, ¿cómo voy a derribar esas fortalezas? Con su palabra, solamente. Su palabra es verdadera, viva y eficaz, ¿verdad? Es responsabilidad nuestra, hermanas, derribar las fortalezas que Satanás ha levantado en ese terreno. Estaba leyendo un libro donde estaba hablando de estos puntos
Y decía que la responsabilidad de Dios es recuperar el terreno, pero nuestra responsabilidad, hermanas, es derribar las fortalezas. Todo lo que hemos creído del diablo, sus mentiras, debemos derribarlas con su palabra. Debemos decidir perseguir y destruir cada idea o conclusión falsa que hemos aceptado de Satanás y levantar torres de verdad mediante la lectura, memorización y meditación en la Escritura. Hermanas, si usted va a confiesa pecado y realmente hay un espíritu de arrepentimiento, Dios conoce nuestros corazones. Pídale a Dios que le dé un versículo que le ayude a derribar ciertas fortalezas que usted ha permitido. Cuando, por ejemplo, cuando yo batallaba con algo, hermanas, recuerdo que trataba de memorizarme versículos y cada vez que venía el diablo con sus mentiras, empieza con el versículo. Este versículo. Y hermanas, se van a derribar poco a poco las fortalezas que tú has puesto en tu mente. Al grado, hermanas, que al final te vas a dar cuenta que ya no hay una lucha, ¿verdad? Ya de repente ya no sientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya las has derribado una por una, ¿verdad? Pero esa es nuestra responsabilidad. El diablo viene y te dice, tu matrimonio ya se acabó. No hay esperanza para eso. Derriba esa fortaleza, hermanas. Porque Dios me enseña otra cosa en su palabra. Por ejemplo, muchas veces nos sentimos solas. Busca que Dios te llene un consuelo en su palabra. Decir, Señor, perdóname, porque realmente he estado buscando que me llenen todas las personas. Y evidentemente, Señor, sigo vacía. ¿Por qué? Porque sigo triste, frustrada, no me llenan. Señor, enséñame a que tú me llenes. Búscalo, hermanas. Y por último, hermanas, algo que muchas veces no nos gusta, y muchas veces por nuestro orgullo, muestra misericordia, perdonando a tu ofensor. Debemos tener la motivación para perdonar plenamente a nuestros ofensores, así como hemos sido perdonados por Cristo. Y lo podemos ver en Efesios 4, hermanas, ya para acabar. Ya se me está terminando el tiempo, hermanas. Pero en Efesios 4:31, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanas, esta creo que es una parte muy difícil. Por tantas fortalezas que tenemos en nuestra mente, es tan difícil querer perdonar. No queremos perdonar. Una fortaleza podría ser: él o ella no merecen ser perdonados. Me han lastimado mucho. Pero hermanas, el perdón es para beneficio de uno mismo. Hermanas, dejemos de vivir en una guerra muchas veces en nuestros hogares y aprendamos a pedir perdón. Cuando estuve en el colegio nos decían, muchas veces no queremos pedir perdón. Exprésaselo a Dios. Dios, no quiero perdón. Y no lo quiero hacer, Señor. Dame espíritu de perdón, Señor. Usted sea el que produzca el perdón en mí. Yo no quiero, Señor. En mi corazón no está el querer perdonar. Y el diablo me ha puesto fortalezas en mi mente y siento que no lo voy a lograr.
Hermanas, ya basta, hermanas, de que la amargura nos esté consumiendo. Y no solamente a nosotras, hermanas, sino a nuestra familia. Es increíble, hermanas, que muchas veces nuestras actitudes, nuestras acciones dañen tanto a nuestros hijos, a nuestras hijas. A veces por esa amargura, hermanas, explotamos con aquellos que, con nuestras pequeñas, nuestros pequeños, que a veces ellos no tienen nada que ver, porque nosotras somos las que estamos mal. Y explotamos, hermanas. Es triste ver muchas veces sus caras, ¿verdad? De susto, de decir, ¿qué está pasando? Hermanas, y lo peor de todo es que no lo podemos dejar de hacer. Estamos viendo cómo lastimamos, pero no lo podemos dejar de hacer, porque hay tantas fortalezas en nuestra mente. Hermanas, ya tenemos la victoria. Dios ya nos dio la victoria. Solamente hay que experimentarla. Dios quiere que la experimentemos. Y hermanas, otra cosa que muchas veces tampoco nos gusta: perdona y pide perdón. Porque muchas veces con nuestra amargura hemos lastimado. Hermanas, pida perdón. Y también muchas veces, ay, hermanas, es difícil ir con ese hombre y decirle, perdóname. Hice esto, hice lo otro. Perdóname. Algo que, bueno, hermanas, yo un consejo que les doy, yo ya salgo de mi casa, hermanas. Creo que puedo decir, bueno, todavía no tengo muchos años de estar bajo el hogar de mis padres, ¿verdad? Y no tengo mucho tampoco que ya estoy casada, ya he experimentado muchas cosas de como mamás pasamos, como frustraciones y todo. Y muchas veces, hermanas, yo entendí que es tan importante que a nuestros hijos les pidamos perdón. Muchas veces es algo que como madres, como padres no hacemos. Porque decimos, si yo le pido perdón a mi hijo, vas a ver que yo me equivoqué. Hermanas, él ya sabe que tú tuviste una actitud no correcta. Ellos ya lo saben. Y están lastimados. Y están lastimados. Muchas gracias, hermana. Y están... Perdónenme. Y andan lastimados. Hace mucho la diferencia, hermanas, que usted vaya y le diga, hijo, perdóname. Eso cambia mucho, hermano. Aprendamos a pedir perdón. Es algo, hermanas, que yo decidí hacer. Porque nos equivocamos, ¿verdad, hermanas? Espero no ser la única que a veces se frustra y grita. Cuando me ha pasado eso, hermanas, y por ejemplo me desespero, mis hijas no me están haciendo caso y reacciono y grito. Y luego viene en mí, estuviste mal, Ana. Voy con esas niñas, son pequeñas, hermano, pero he visto cómo reaccionan. Cuando yo me pongo a su nivel, me agacho y me dirijo a ellas y le digo, hija, perdona. No fue correcto que te hablara de esa forma. ¿Me perdonas? Sí, mami, no te... y cambia su cara y todo, y sí, no te preocupes. O algo también, hermanas, cuando pasé, ya voy a empezar a confesar pecados, hermanas. Cuando pasó lo de la pandemia, hermanas, estábamos encerradas, había como que mucha frustración y todo, y cuando me pasaba eso de que me alteraba y gritaba, iba con mis hijas y es bueno explicarles, hermanas. ¿Sabes qué? Es que me siento de esta forma, pero no justifica que te haya gritado. Por eso te pido que me perdones. Hermanas, pídale perdón a sus hijos si los ha lastimado. Pídale perdón muchas veces a ese hombre que hemos lastimado, porque muchas veces la amargura nos hace actuar de cierta forma que lastima. También nosotras tenemos mucho que pedir perdón. Perdón, hermana, y pida perdón. Hermanas, Dios tiene algo especial para nosotros. Yo puedo decir que hay matrimonios hermosos y Dios lo quiere para todas las que estamos aquí, pero simplemente hay que dejar la amargura, porque es muchas veces lo que nos impide seguir adelante.
Bueno, hermanas, vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Señor, gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Señor, le pido por cada una de las hermanas que se encuentran aquí. Señor, yo no sé con lo que están cargando en sus corazones. Yo no sé, Señor, el daño que han tenido, Señor, que han tenido que pasar. Pero, Señor, es más daño, Señor, si no dejan la amargura a un lado. Es más daño, Señor, si no sanan y piden perdón. Es más daño, Señor, vivir sin su gracia. Señor, por favor, ayude a cada una de las hermanitas que están aquí, Señor. Tal vez ellas en su corazón no tienen el deseo, Señor, han puesto fortalezas en su mente y te pido, Señor, que les ayude a derribar fortalezas, Señor, que tengan, que no las dejen avanzar y denles un corazón, Señor, que les ayude a perdonar. Tal vez muchas veces no lo deseamos, Señor, pero denles un corazón. Muchas veces, Señor, simplemente tenemos que hacer lo que usted nos pide, aunque no queramos. Gracias, Señor, por su amor. Siga bendiciendo cada una de las enseñanzas, de las predicaciones, Señor. Y gracias, Señor, por su palabra. En Cristo Jesús. Amén.